Perfecto. Empecemos con el primero. Fíjense, dice que hay una partícula que se mueve con una rapidez, es decir, el módulo de la velocidad, de 10 metros por segundo. Y se está moviendo contenida en un plano y siguiendo una trayectoria curvilínea, tal que su vector normal unitario es paralelo al vector 2t al cuadrado. Determinar su curvatura y su torsión en t igual a 1. A ver, ¿cómo hacemos? La primera parte ya está fácil de entender, ¿no? Si la partícula se está moviendo contenida en un plano, eso quiere decir, fíjense que está contenida en un plano, eso quiere decir que su torsión va a valer 0. Entonces hay información que me va a servir. Me está diciendo que la partícula se está moviendo en una trayectoria curvilínea contenida en un plano, por lo tanto su torsión tiene que valer 0. No se olviden de que la torsión es una medida también de mérito, es una medida importante, es una propiedad intrínseca de las curvas que determina cómo una determinada curva o trayectoria, en este caso, se desprende de un plano. El plano que normalmente se usa para medir esta situación es el plano osculador, cuyo vector normal es el vector binormal. No se olviden de eso. Por lo tanto, la torsión vale 0. Entonces, ahí tengo un dato, acá tengo otro dato. Dice que la rapidez, o sea, el movimiento de la partícula tiene una rapidez de 10 metros por segundo, es decir, el módulo de la velocidad. Y además me están diciendo de que su vector normal unitario, es decir, el vector normal a la curva, no se olviden que cuando tenemos una trayectoria cualquiera, digamos que es así nuestra trayectoria, una curva cualquiera, su vector normal unitario es un vector que apunta donde vira la función. Vamos a suponer que aquí es para t igual a 1 y el vector normal unitario está ahí. El vector normal unitario estaría ahí. Y ese vector, el vector normal unitario, es paralelo a este que nos están dando. Por lo tanto, hay otro vector por ahí que nos están dando de dato y que es una cosa como esta. Ese vector nos están dando de dato. Ese vector nos están dando de dato. Este. Estos son los datos que nos están dando. La partícula está moviendo con una velocidad de 10 metros por segundo. La trayectoria está contenida en un plano, por lo tanto su torsión vale 0. Y su vector normal, este vector, este que lo estoy moviendo, ese vector que tiene características así, su dirección siempre apunta donde vira la función, donde se está doblando la función. Dice que este vector es paralelo a este que me han dado de dato. ¿De acuerdo? Fíjense que no me han dado la ecuación de movimiento, no me han dado u de t o f de t para que yo pueda determinar su curvatura, porque la torsión ya sabemos que vale 0, para que la curvatura lo pueda hallar o pueda calcular hallando la primera derivada, multiplicándolo con la segunda derivada en producto vectorial, hallando su módulo y dividiéndolo entre la rapidez al cubo. Esa es la formulita que conocemos, que ya hemos estudiado y que hemos visto en la clase anterior. Por lo tanto, el vector normal, bueno, la torsión vale 0 y eso ya está respondido porque nos están preguntando eso. Es una pregunta teórica en realidad, hallar su torsión en t igual a 1, pero si la curva está contenida en un plano, la torsión va a valer 0, entonces eso ya está respondido. Por otro lado, me han dicho que el vector normal es paralelo a este vector. Por lo tanto, el vector normal propiamente dicho va a tener que ser una cosa como esa. Es el propio vector que me han dado de dato dividido entre su módulo. Creo que he cambiado el vector. Así, al revés he escrito, perdón, jóvenes. Pondremos como dice. Y acá tenemos 2. He copiado al revés. Entonces mantendremos este vector. El vector normal va a ser este vector. El que me han dado dividido entre su módulo. Dividido entre su módulo. Y esto en raíz nos va a dar esto.
t al cuadrado más 2. ¿De acuerdo? Ese es el vector normal entonces, ya tenemos el vector normal. A ver, con todos estos datos, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? ¿Cómo puedo hallar la curvatura? Para hallar la curvatura tengo las fórmulas de Frenet-Serret, ¿no? Y en la primera fórmula de Frenet-Serret aparece la curvatura y un vector normal. Y el vector normal ya tengo. Entonces, si este vector normal lo multiplico por k, tendría la derivada de t respecto de s. Pero k es justo lo que no tengo. La curvatura es lo que me están pidiendo, es mi incógnita. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos resolver? De todas formas, hay que usar las fórmulas de Frenet-Serret, porque las fórmulas para hallar la curvatura para una función que depende de t no tengo. No tengo la función vectorial. Esta no es la función vectorial, cuidado que se confundan, esa no es la función vectorial. Esta es una función vectorial que dice que es paralelo. Este vector es paralelo al vector normal en ese punto, en t igual a 1. Y seguramente tal vez en todo valor de t, ¿no? Pero nos están pidiendo en t igual a 1, que vamos a suponer que es este vector. En ese instante la función es como esta. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo hallar la curvatura? La curvatura, ¿en cuál de las fórmulas de Frenet-Serret aparece? Aparecen dos. Aparece en esta, que es la derivada del vector tangente respecto del arco, y aparece en esta. Y aparece en esa. Aparecen dos. Pero la tercera no aparece, ¿no? Porque la tercera es la torsión negativa con el vector normal unitario. Y no me están pidiendo la torsión, me están pidiendo la curvatura. Y la curvatura aparece acá. Y la curvatura aparece acá. ¿Cuál de ellas creen que debamos usar? ¿La primera o la segunda? La segunda, Inge. Sí, me parece que la segunda es la que podemos hallar o usar, porque como la torsión vale 0, es un dato que nos han dado, entonces este término se va a anular y me va a quedar simplemente esto. La torsión vale 0, por lo tanto 0 por el vector binormal es el vector nulo menos la curvatura por la torsión más el vector nulo o menos el vector nulo me va a dar simplemente menos k por t, por el vector tangente unitario. Fíjense que acá puedo hacer un artificio, porque no tengo el vector normal respecto del arco, pero tengo el vector normal respecto de t, respecto de otro parámetro. Entonces, puedo hacer regla de la cadena, puedo hacer una composición de funciones. Fíjense, la derivada de n respecto de s, que es la segunda fórmula de Frenet-Serret, ese término, ese, lo puedo escribir o reescribir introduciendo esta variable auxiliar, el diferencial de t arriba y abajo. Si yo cancelo estos términos pintados con rojo o escritos con rojo, me va a dar exactamente eso, me va a dar exactamente lo mismo. Pero este término yo ya lo conozco. La derivada de s respecto de t es la rapidez. Pero aquí está al revés, está la derivada de t respecto del arco. Por lo tanto, será 1 sobre la rapidez. Fíjense, esas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Eso lo estoy obteniendo de esto. Lo estamos obteniendo de eso. Por lo tanto, esta fórmula, esta expresión, eso se ha transformado en esto. Y eso está igualado a menos k veces t. Ahora, a todo este término, a todo eso, le voy a sacar el módulo. Le voy a sacar el módulo. Por lo tanto, será el módulo de la derivada de n respecto de t, que está acá. 1 sobre la rapidez saldrá en valor absoluto por propiedades de módulos, pero la rapidez es positivo. Entonces, como es positivo, no tiene sentido el valor absoluto. Y también le voy a hallar el módulo a este lado de la ecuación. Entonces, lo que estoy haciendo es hallar el módulo, no estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto. Voy a hallar el módulo de esto y el módulo de esto. Eso es lo que estamos haciendo. El módulo en ambos lados. Por lo tanto, me queda simplemente esto. Esto sale fuera del módulo porque es una constante con valor absoluto, les dije, pero es positivo. Y me va a quedar acá el valor absoluto de menos k por el módulo de t. Así lo voy a separar esto, ¿no? El valor absoluto de menos k va a ser simplemente k. Y este vector, el vector tangente, es unitario. Por lo tanto, su módulo vale 1.
Y ya está, ya he despejado la curvatura. Y fíjense que para hallar esta curvatura necesito derivar n respecto de t. Necesito derivar n respecto de t. Y luego dividirlo entre la rapidez que me han dado de dato. La derivada dice que es esto. Bueno, hay que comprobar, porque si se acuerdan, yo me equivoqué acá al derivar eso, pero vamos a suponer que esta derivada está bien. Lo hemos derivado a la función, lo vamos a vamos a hallar su módulo, el módulo de esta función sale esto, y por lo tanto la curvatura va a ser 1 sobre la rapidez, que es esto que tenemos acá, por el módulo de la derivada de n respecto del tiempo, y reemplazando nuestros datos voy a tener 1 sobre la rapidez. La rapidez vale 10. 10, como tengo un 2 aquí arriba, me queda simplemente 5, t al cuadrado más 1, pero me piden que evaluemos en t igual a 1. Por lo tanto, 1 elevado al cuadrado es 1 más 2 es 3 por 5, 15. La curvatura vale 1 sobre 15. En ese momento, y su radio de curvatura valdrá 15. ¿De acuerdo? Eso es la curvatura. Vamos a continuar con este ejemplo, pero lo vamos a hacer entre todos. Tengo la curva, está digamos en ese instante, este es el vector normal, ese es el vector normal que digamos va a estar por acá, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se acomode a la curva, digamos que ese es el vector normal, que es paralelo a este vector, y en ese momento, en ese instante, tengo una circunferencia, y esa es la circunferencia osculadora, la que mejor se acomoda a la curva en ese momento. Acá lo vamos a comentar, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Lo vamos a sacar su relleno para que veamos esa circunferencia. Esa es la circunferencia osculadora y está contenido en su plano osculador. La pregunta es, ¿cómo puedo hallar el centro de esta circunferencia? Porque el radio ya tengo, el radio de esto es el radio de curvatura. Y el radio de curvatura para nosotros, ¿cuánto va a valer? A ver, ¿quién me dice? Lo hemos representado con ρ, ¿no? ¿Cuánto vale el radio de curvatura? El radio de curvatura, no se olviden que vale 1 sobre K. Por lo tanto, para nosotros, en este caso, vale 15. Si ya tengo el radio de curvatura. Ahora, ¿cómo encuentro las coordenadas del centro de la circunferencia? ¿Qué dicen? ¿Cómo encontramos el centro? A ver, ¿alguna idea, jóvenes? Esto es una clase de ejercicios, así que no tenemos premura para hacer, así sería bueno que participen. ¿Cómo podría hallar ese punto? Tal vez en este ejercicio no podamos hallar ese punto, pero por lo menos una idea. El centro, ¿no? Acá, digamos, de curvatura. El centro de la circunferencia. ¿Cómo podemos hacer? Les voy a dar una pauta. Se supone que debería tener este punto. No me lo han dado en este ejercicio, por lo tanto no puedo inventar. Este vector no sirve para inventarnos. Es un vector que se utiliza como referencia únicamente para encontrar el vector normal. Por lo tanto, el punto que pertenece a la curva, o el P sub 0, digamos, no tengo. Pero necesito hallar este P sub 1. Por lo tanto, lo que yo haría es lo siguiente. Si yo tuviese este punto, el punto que pertenece a la curva donde estoy encontrando la circunferencia y donde hemos encontrado su curvatura, entonces yo escribiría lo siguiente. Diría el centro de la curva de la circunferencia, que lo vamos a poner como C, digamos, que es un vector, va a ser un vector, va a ser igual a este punto que pertenece a la curva. A ese punto y le vamos a llamar P sub 0. Y me voy a mover
A partir de este punto, fíjense, ya hemos hecho un ejercicio parecido en alguna clase anterior. Y me voy a mover desde este punto en la dirección del vector normal. ¿Qué distancia me voy a mover? A ver. Estoy hallando este punto, el centro de la circunferencia osculadora. Entonces, y estoy partiendo de este punto, que no tengo en este ejercicio. Por eso lo estoy poniendo como P sub 0, simplemente. A partir de ese punto, me tengo que mover ¿qué distancia hasta este punto? 15 unidades. 15, correcto. ¿Qué dirección me tengo que mover? Ese es el vector direccional de la recta, ¿no ven? ¿En qué dirección me tengo que mover? En dirección del vector normal unitario. Exacto. Y ese es mi vector normal unitario, ya lo tenemos. Lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Como me han dicho en t igual a 1, entonces este vector será 1, será 2, todo dividido entre 3. Ese es el vector normal unitario. Por lo tanto, esto será igual a todo esto. Nuevamente lo voy a copiar y voy a tratar de simplificar simplemente un poquito. Y esto se volverá 5 dividido, ya ese dividido ya no va a haber. En otras palabras, tendremos 5, 10, 10. Y lo volamos esto. O si quieren sacamos también el 5. Y teniendo este puntito, si tuviese ese puntito, lo sumo con este vector y ya tengo las coordenadas del centro de la circunferencia. Se dan cuenta, es bastante sencillo, no es complicado. Este es un ejemplo que hemos utilizado, este procedimiento lo hemos utilizado cuando teníamos dos esferas, creo que eran tangentes, y había una tercera esfera y queríamos encontrar los centros de ambas esferas. Hicimos un ejercicio como ese. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es de que yo escriba la ecuación de esta recta, también ustedes lo han hecho en algún ejercicio de su práctica, que ustedes tengan la ecuación de esta recta, parametricen este punto, la recta, y digan, de este punto parametrizado menos este punto que tengo, el módulo de ese vector tiene que ser 15, porque ese es el radio. Encuentran t y ya está, y con esas coordenadas encuentran el punto que va a corresponder al centro de la circunferencia. Entonces, así lo podríamos resolver y fíjense, no es nada complicado. La otra, la que yo hago es, me voy a mover hasta el punto C, me voy a mover hasta este punto, que es el centro de la circunferencia, estoy partiendo del punto P sub 0, que se supone que es ese, estoy partiendo del punto P sub 0, me estoy moviendo 15 unidades, porque es el radio, en la dirección del vector normal unitario. Este vector siempre tiene que ser unitario. Este vector siempre tiene que ser unitario, para que la distancia no se modifique. Para que la distancia no se modifique. Es decir, que si ustedes hallan el módulo de esto, debería salir 15, ¿no? Debería ser 15. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda antes de pasar a hacer otro ejercicio? Fíjense, este ejercicio que hemos resuelto tiene varias cosas interesantes. La curvatura y la torsión lo podemos obtener de las fórmulas de Frenet-Serret. Y si bien las fórmulas de Frenet-Serret están en términos de S, yo lo puedo llevar a expresarlo en términos de T también. Fíjense, esa es la fórmula de Frenet-Serret también. Por ejemplo, si en este caso yo quiero llevarlo en términos del tiempo, tengo que hacer el mismo truco, ¿no? Esto sería T, acá tendríamos este sería el arco y este sería T. Fíjense, estoy multiplicando y dividiendo por T. Pero todo este término es 1 sobre la rapidez. 1 sobre la rapidez, es decir, 1 sobre la rapidez. La rapidez. Y de este término puedo despejar fórmula de Frenet-Serret para una rapidez arbitraria. Fíjense, tengo la fórmula de Frenet-Serret para una rapidez arbitraria. Y fíjense que este módulo está modificando toda esta expresión, porque ahora la fórmula de Frenet-Serret está
definido para una rapidez cualquiera. En cambio, si lo dividía o lo derivábamos respecto del arco, la rapidez desaparecía porque valía 1, ¿no? Porque valía 1. Y lo mismo puedo hacer con este y lo mismo puedo hacer con la tercera fórmula. Si me hubiesen dado, por ejemplo, y me hubiesen dicho, este es el vector tangente unitario, o paralelo al vector tangente unitario, entonces hacía lo mismo. El vector tangente unitario lo derivábamos respecto de t, hallábamos un módulo, me han dado la rapidez, y el módulo del vector normal es 1, del vector normal unitario, y despejaba acá. Fíjense que es lo mismo. En este caso lo hemos hecho utilizando esta otra expresión. Entonces, cuando a veces no nos dan la función vectorial, se puede hacer un procedimiento como este y encontrar las fórmulas de Frenet-Serret en términos de t. Y si ustedes más o menos están haciendo un seguimiento a lo que estamos haciendo, las fórmulas de Frenet-Serret se van a modificar así. Esa sería la fórmula de Frenet-Serret en términos de t, de una velocidad arbitraria cualquiera. Y la tercera fórmula de Frenet-Serret, sería la derivada de la función respecto del vector binormal, ya esto menos la torsión, ¿no? En lugar de la curvatura es la torsión. Esto desaparecería y tendríamos la torsión. Me estoy acordando de memoria esas formulitas. Si me equivoco, bueno, ustedes lo van a verificar, pero creo que era así. Estas son las fórmulas de Frenet-Serret para una rapidez cualquiera. También son las fórmulas de Frenet-Serret. Interesante, ¿no? Pero nosotros hemos derivado respecto del arco, por eso esta velocidad, esta rapidez valía 1, esto vale 1, esto vale 1 y esto vale 1. Y por lo tanto teníamos las fórmulas de Frenet-Serret. Es otra manera de ver estas expresiones. Se puede hacer lo que uno quiere acá, ¿no? Y fíjense, con trucos tan simples como esto. Haciendo una composición de funciones que nos han enseñado en cálculo 1, en cálculo 2. Bueno, vamos a ver esto también cuando veamos derivación implícita y esas cosas. Vamos a volver a utilizar estos truquitos, ¿no? De meter una variable intermedia o de derivar funciones con una variable intermedia. ¿De acuerdo? Y ese es el procedimiento. Bueno, tal vez en las derivadas me he equivocado porque creo que he derivado otra función, pero eso no interesa, digamos. Lo que interesa es el procedimiento que estamos haciendo, que va a ser útil cuando ustedes quieran resolver cualquier ejercicio. Fíjense, hemos hallado la curvatura, y con la curvatura hemos hallado el radio de curvatura, y con el radio de curvatura, si tuviese el punto P sub 0, podría encontrar también las coordenadas del centro de la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué circunferencia? Esta. La curva tiene muchas circunferencias. Esas circunferencias se llaman las circunferencias osculadoras. Acá habrá otra, por ejemplo. Bueno, no me deja ya dibujar, pero tal vez si lo copio esto y lo trasladamos por acá, digamos, tendré otra circunferencia ahí con otro radio y con otro tamaño, ¿no? Fíjense, voy a tener muchas circunferencias y en cada punto de la curva. Y esas circunferencias se llaman circunferencias osculadoras. Y teniendo el puntito donde estoy encontrando, en t igual a 1, digamos, acá no me han dado en este problema, ¿no? Este puntito, por eso es que hemos puesto P sub 0. Pero si tuviese ese punto, encontrar las coordenadas del centro de la circunferencia es realmente fácil. No es nada complicado. Veamos otro ejemplo, si no hay dudas con relación a este. Un ejemplo interesante también porque sigue hablando de proyecciones. Veamos, ¿qué dice? Una partícula dice que se mueve a lo largo de una curva cuyas ecuaciones paramétricas son estas. Esas son sus ecuaciones paramétricas. X igual a t al cubo menos 4t, y igual a t al cuadrado menos 2 y z igual a t, siendo t el tiempo. ¿Qué nos piden? Nos están pidiendo que hallemos la componente de la velocidad en la dirección de esta recta, cuando t vale 1. ¿Y para qué valor de t su aceleración no tiene componente sobre la recta? A ver, ¿qué hacemos? Queridos jóvenes, ¿qué hacemos? Derivamos para hallar la velocidad.
Bueno, eso es obvio, ¿no? Está bien. Vamos a derivar para encontrar su velocidad, como está ahí a continuación. Y seguramente también voy a volver a derivar para encontrar la aceleración, porque me están pidiendo las componentes de la velocidad y de la aceleración sobre esta recta. Entonces, si quiero hacerme un dibujito para entender mejor esto, digamos bueno, nos inventaremos una curva cualquiera, digamos una curva así, así. En un determinado punto tengo que encontrar su velocidad, digamos acá. No se olviden de que la velocidad siempre es tangencial. Y también necesito su aceleración, pero la aceleración puede ser, por ejemplo, una cosa como esta. Digamos así. Esa es la aceleración. No se olviden que la aceleración se mueve sobre el plano osculador y se mueve siempre así. Puede ser tangencial o puede ser normal, ¿no? Se va moviendo así, sobre este plano osculador. La aceleración se va moviendo así, sobre el plano osculador. Un momento puede estar pegado ahí y otro momento puede estar pegado al vector normal. Pero en general la aceleración puede ser así, así como he dibujado con ese vector naranja. Luego me dan una recta cualquiera, digamos esta, una recta. Esa es la recta. Y lo que me están pidiendo es que haya la componente de este vector sobre esta recta y me están diciendo en qué momento este vector no va a tener componente sobre el vector, sobre la recta. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo pudiese mover este vector así, acá, lo que me están pidiendo es el tamaño de su componente. Es decir, voy a trazar una línea auxiliar ahí. Una línea auxiliar y lo que me están pidiendo es este tamaño. Ese pedacito que estoy dibujando ahí, que lo voy a resaltar para que se vea mejor. El tamaño de esta línea me están pidiendo, porque esa es la componente sobre esta recta, de este vector que estaba acá. Y lo mismo para esto, pero me están diciendo en la aceleración, para la aceleración, ¿en qué momento esto no va a tener componente? Quiere decir que va a ser perpendicular. Por lo tanto, cuando este vector, que es la aceleración, sea perpendicular a la recta, no tiene sombra sobre la recta, ¿no? Va a empezar a tener sombra cuando sea así. Este vector, digamos que hemos hecho para el ejemplo anterior, tendremos así. O sea, su sombra será un poquito más grande, y esa es la componente. Y si lo quiero expresar como vector, le multiplicaré por el vector unitario que le da su dirección a esta componente. Pero me dice que este vector en algún momento tal vez sea perpendicular a la recta, por lo tanto eso quiere decir que en algún momento esto se va a hacer cero, porque esta sombra va a ir haciéndose cada vez más pequeña. ¿De acuerdo? Es lo que estamos queriendo hacer. Eso es lo que estoy queriendo hacer. Y aquí, bueno, voy a volver a colocar la aceleración donde estaba, digamos ahí, y esta línea lo voy a borrar. Bueno, y esto es la componente que nos están pidiendo, en ambos casos lo estoy borrando también. Es lo que tengo que hacer. Bueno, necesito el vector velocidad. Derivar esta función no es muy difícil. La derivada de la primera componente va a ser 3x al cuadrado menos 4. La derivada de la segunda componente va a ser simplemente 2t, porque este 4 se va a anular. Y la componente de z respecto de t vale 1. Como me han pedido en t igual a 1, lo voy a evaluar en un instante t igual a 1 y nos queda menos 1, 2, 1. 3 menos 4 es menos 1, 2 por 1 es 1 y el 1 es 1 no más. ¿Cómo encuentro esa componente? A ver, ¿quién me dice? En componentes ya somos buenos, eso es fácil, solo son vectores. ¿Cómo hallo la componente de un vector sobre otro vector? Eso es lo que me están diciendo. ¿Sobre qué vector voy a hallar? Sobre la recta. Direcciones. Por lo tanto, de las rectas lo vamos a prestar su vector direccional, 1, 0, 3. Sobre ese vector voy a hallar. Porque el vector direccional es el que le está dando la dirección al vector. Ese es el vector direccional de la recta. Lo voy a pintar con naranja. Ah, no, bueno, ya tenemos naranja. Lo vamos a pintar con otro color. Plomo, digamos. Este vector es el vector direccional de la recta. Entonces, sobre este vector voy a agarrar este vector y lo voy a proyectar para tener su proyección. Y de la proyección me interesa su componente. Y la componente es fácil de hallar. Es un simple producto escalar.
entre este vector y este otro, pero este vector tiene que ser unitario. Por lo tanto, la componente de la velocidad en la dirección de la recta va a ser esto, la componente del vector velocidad sobre la recta. No estoy usando toda la recta, estoy usando el vector direccional de la recta. Esto es lo que ustedes han hecho en la práctica que han defendido, ¿no? En la práctica que han defendido. Tenían el vector y lo dividían entre su módulo. Todos me han explicado más o menos lo mismo. Eso es exactamente lo que estoy haciendo acá. El vector velocidad en el instante t igual a 1 ya lo hemos evaluado, es este, y lo voy a multiplicar por el vector direccional de la recta, es decir, por el vector direccional dividido entre su módulo. Y su módulo es raíz de 10. Por lo tanto, haciendo el producto escalar, vamos a tener 2 sobre raíz de 10 y racionalizando, si es que es racionalizado bien, porque yo suelo equivocarme, sería raíz de 10 sobre 5. Fíjense, ese es el tamaño de esta proyección, el tamaño de la proyección del vector velocidad sobre el vector direccional de la recta. Es proyección ortogonal, por eso estoy dibujando esta línea celeste perpendicularmente al vector, y el tamaño que acabamos de encontrar, que es la componente, es este pedacito, que va de ahí a ahí. Y lo voy a hacer más grande para que se vea. Ese tamaño, y ese tamaño vale raíz de 10 sobre 5. 3 por 3 es 9, más o menos 3 y un poquito, ¿no? 3 dividido entre 5, más o menos. 0,6, 0,7. Ese es el tamaño de esto. Ya, eso se le llama componente, no se olviden, la componente siempre es un escalar. Y si quisiese hallar el vector, entonces tendría que multiplicar esto por esto. Y con eso ya tengo el vector proyección. El vector proyección. Ya está. El inciso B que nos piden. El inciso dice, ¿para qué valor de t su aceleración no tiene componente sobre la recta? Es lo que hemos hablado en algún momento. Es decir, ¿en qué momento esto es perpendicular a la recta? Eso es lo que me está diciendo. Entonces tengo dos posibilidades. O hago un producto escalar, o, que de hecho estoy haciendo eso, el producto escalar, y ese producto escalar tiene que valer 0. Estoy haciendo el producto escalar entre la aceleración, pero no lo estoy evaluando en t igual a 1 porque nos dicen para qué valor de t. Ya tengo la primera derivada, voy a volver a derivar esto para encontrar la aceleración. Será 6 veces t, 2 y 0. Y eso debería ser perpendicular al vector unitario. Estoy hallando su proyección también y lo estoy igualando a 0. Este 10 pasa al otro lado y voy a tener que 6t es igual a 0. Es la única ecuación que aparece, y en t igual a 0, para el instante t igual a 0, la aceleración va a estar así, perpendicular a la recta. Y por lo tanto no tiene proyección, no tiene sombra, en otras palabras. La sombra empieza a aparecer cuando este vector se empieza a inclinar, y la sombra va a ser máxima cuando el vector esté paralelo a la recta. Y va a ser el tamaño de este vector, su proyección. Eso es fácil, ¿no? Eso es geometría pura. ¿Alguna duda con relación a este ejercicio que era mucho más sencillito? ¿Alguna duda, jóvenes? Estaba ¿No? claro, y Qué bien, me alegro. Veamos el siguiente. Este es un ejemplo de un examen pasado. Son más típicos, ¿no? Fíjense, los ejercicios que estamos resolviendo, el segundo que hemos resuelto y el primero que hemos resuelto, no son muy típicos. Generalmente no preguntan exámenes o hacen preguntas de este tipo en los exámenes. En los exámenes normalmente preguntan cosas como estas, pero no hay que confiarse porque hay que saber todo. Esto es lo típico, digamos, que a veces preguntan. Encontrar las ecuaciones del plano oscular, de los planos osculador, rectificante y normal, que son los tres planos que conocemos, y a veces nos dan la curva como la intersección de dos superficies, y nos piden en este punto. Lo primero que a veces uno tiene que hacer es ver si ese punto evidentemente satisface esta ecuación y satisface esta ecuación, para ver si va a haber intersección en ese punto, ¿no? A ver, hagamos la prueba. 1, 2, 2 en esta esfera. Voy a tener 1 más 4 más 4. 9 es igual a 9. Está bien. Y en el segundo caso, voy a tener 4 menos 4. Eso es 0 más 1. 1 es igual a 1. Está bien, se intersectan.
A ver, trataremos de reconocer qué es la primera superficie. La primera, digo, estoy mostrando la segunda, perdón. Empecemos con esta entonces. ¿La ecuación de qué es eso? Una esfera. Esfera. Correcto, eso es una esfera, sí. Y la otra es un hiperboloide de un manto. Ese es un hiperboloide de un manto. Y lo podemos graficar a ver si tengo alguna cosa que me pueda ayudar. No, no hay nada que sirva para graficar eso. Pero entonces nos inventaremos nosotros nuestro dibujo. Una cosa así. Y eso lo vamos a copiar. Y lo vamos a poner más abajo, pero dándolo la vuelta. Así más o menos ese hiperboloide es, ¿no? Así más o menos. Subimos un poquito más arriba. Hiperboloide de un manto. Se imagina, ¿no? Ven, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Digamos, eso lo ponemos acá, lo damos la vuelta para dibujarlo más bonito. Y esto lo traigo acá. Así. Y lo trasladamos un poquito más acá. Eso mismo lo ponemos acá, al otro lado. Les vamos a sacar sus rellenos de este y de este. Ese es el hiperboloide de un manto, como esas asientos que tienen los que venden cosas en la Isaac Tamayo, la León de la Barra, ¿no? Unos asientos de este tipo tienen. Eso es un hiperboloide de un manto. El hiperboloide de dos mantos es cuando esto se termina de separar y el cono asintótico es cuando acá aparecen rectas. Pero este hiperboloide, la primera superficie, está con eje de simetría en el eje Y. Fíjense, si no hubiese esta ecuación, si no hubiese esa ecuación, digamos, lo borro, en el plano XZ tengo una circunferencia. En el plano XZ. Y si no hubiese X, estoy utilizando mis fórmulas, ¿no? Si no tuviese X, tengo una hipérbola en el plano YZ. Mi procedimiento, en realidad, mi técnica de cómo se grafica. Y si no hubiese Z, en el plano XY tengo otra hipérbola. Y esas hipérbolas son las que he tratado de dibujar acá. Y no corta el eje Y. Porque si no hay X y no hay Z, voy a tener Y al cuadrado igual a menos 1. La solución es imaginaria. Por lo tanto, eso querrá decir de que el eje Y va a ser más o menos así. Ese es el eje Y. Y el eje X estará por acá, digamos así. Y el eje Z estará por acá, digamos así. Así más o menos es la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces tengo que hallar la curva. Fíjense que cuando yo intersecte la esfera con este hiperboloide de un manto, voy a tener otra curva en este caso, sobre ahí. Fíjense, nos ha salido bonito nuestra curva, aunque está un poquito así más o menos. Ahí. Y tendremos una cosa similar al otro lado. Acá. Bueno, su intersección será como esa. Una circunferencia. Más acá. Así más o menos, ¿no? Entonces lo podemos pintar de otro color para que se vea mejor. Le pondremos negro y este otro también, le pondremos negro. Le pondremos un relleno sólido, color rojo. No, ya digamos rojo, ahí lo dejamos. Bueno, aquí estoy queriendo marcar lo mismo que acá. Esta es la circunferencia y la parte roja es parte de la esfera, digamos.
Entonces, tengo dos curvas. La intersección me da dos curvas. Esta circunferencia o esta otra. Seguramente esta, ¿para qué valor? ¿En qué plano estará contenida esta curva? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué plano estará contenida esta curva? Y esta otra. ¿Qué dicen? Osculador. Ya, el plano osculador, pero ¿cuál es la ecuación de ese plano osculador? Va a ser una circunferencia con seguridad, ¿no? Lo estoy viendo ahí en el dibujo, van a ser circunferencias de intersección. Esta circunferencia y esta otra van a estar contenidas en el hiperboloide y van a estar contenidas en la esfera. ¿Y en qué plano estará contenida? El plano osculador está bien respondido, pero ¿cuál será su ecuación? ¿Cuál creen que sea su ecuación? Yo creo que va a ser el plano y igual a 2. ¿Por qué? Fíjense, aquí puse ya y igual a 2 acá y y igual a menos 2 acá. ¿Por qué? Porque la componente y vale 2. Si yo reemplazo 2 acá, si yo reemplazo 2 ahí, voy a tener 4. Lo paso al otro lado, tengo 5. Entonces esa circunferencia vale raíz de 5 en el plano XZ. Acá está. Es lo que hemos hecho. Y fíjense de dónde ha salido eso. Ha salido de haberlo sumado únicamente. Agarro eso, lo sumo con este otro y y se cancela. Tengo 10 por acá, 2x, 2z y me queda x al cuadrado más z al cuadrado igual a 5. Esa es la circunferencia de intersección y está contenida en el plano y igual a 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es parametrizar esta curva, esta circunferencia. A x le puedo llamar raíz de 5 por coseno de t y a z le llamo raíz de 5 seno de t. De tal forma que si los elevo al cuadrado y los sumo, pues replico esta ecuación. Pero para y voy a elegir y igual a 2. Y igual a 2. ¿De acuerdo? Y tiene que valer necesariamente 2. Y estoy tomándolo directamente de acá. O si ustedes quieren, los reemplazo acá o los reemplazo acá. Los reemplazamos ahí. ¿De acuerdo? Lo estoy reemplazando acá, ¿no? Para que tengamos 5. Por lo tanto, la ecuación paramétrica de esta circunferencia, de esta con y igual a 2, va a ser en x raíz de 5 por coseno de t, en y vale 2, y en z raíz de 5 seno de t. Y eso lo voy a evaluar en este punto, debería ser igual a este punto. Por lo tanto, ¿por qué lo estoy igualando a este punto? Porque en ese punto me han pedido los planos, osculador, normal y rectificante. Entonces tengo que encontrar el valor de t, y fíjense lo que estoy haciendo. Este raíz de 5 coseno de t debería valer 1. Por eso lo estoy igualando. Por lo tanto, el coseno de t vale 1 sobre raíz de 5. Y lo voy a dejar ahí. No voy a tratar de encontrar el valor de t. Lo mismo, bueno, 2 se va a igualar con 2. Y esto se va a igualar con 2. El seno de t lo estoy igualando con 2, con este raíz de 5, de donde obtenemos que seno de t vale 2 sobre raíz de 5. Entonces ya tengo esos resultados. Ahora, para encontrar los planos osculadores, rectificantes y normales, necesito los vectores tangente, normal y binormal. Empecemos a encontrar el vector tangente. El vector tangente se encuentra, o dice que va a ser paralelo, a la primera derivada de la función, de esta función. A la primera derivada de esta función. Entonces voy a derivar. La derivada del coseno es el menos seno, la derivada del 2 es 0 y la derivada del seno es el coseno. Acá está esa derivada. Y debería evaluarlo para obtener este punto, ¿no? El punto 1, 2, 2. Pero para ese punto yo ya sé cuánto vale el seno y yo ya sé cuánto vale el coseno. O sea, lo único que voy a hacer es reemplazar. El seno valía 2 sobre raíz de 5 y el coseno valía 1 sobre raíz de 5. Los raíz de 5 se cancelan y me queda menos 2, 0 y 1. Ya tengo el vector que es paralelo al vector tangente unitario. Para que sea el vector tangente unitario tengo que dividirlo entre su módulo.
y su módulo, en este caso, vale raíz de 5. Si es que quisiese, de todas formas, encontrar el vector tangente. Pero cuando hablamos de planos o de rectas, esos vectores no necesitan ser unitarios, realmente no necesitan ser unitarios. Pero ya tengo el vector tangente. Ahora tengo que hallar la segunda derivada para hallar el vector binormal, porque me estoy acordando, el vector binormal va a ser paralelo a la primera derivada vectorialmente con la segunda derivada, o sea, esto que está acá. Por lo tanto, necesito la segunda derivada, necesito derivar nuevamente esta función. La derivada de esto va a ser raíz de 5 coseno de t, el 0 se queda como 0 y el coseno se deriva como menos seno. Si nuevamente reemplazo el coseno de t, que vale 1 sobre raíz de 5, y el seno de t, que vale 2 sobre raíz de 5. Los raíces de 5 se nos van, las raíces se nos van, y tenemos esta expresión como resultado final. Ojo, no le cambien el signo, ¿no? Tienen que utilizar el signo que sale, porque si no le estaría cambiando el sentido al vector binormal. El vector binormal, en vez de que esté apuntando hacia arriba, por ejemplo, va a estar apuntando hacia abajo. No está bien eso. Hay que mantener los signos. Pero ya tengo este vector que es paralelo a la segunda derivada. Este vector sería la aceleración, ¿no? Porque estamos hallando la segunda derivada. Sería la aceleración en el punto 1, 2, 2, en este puntito. Y su módulo, bueno, 4, 5, eso será la aceleración ya como elemento escalar. Lo que tengo que hacer ahora es encontrar un vector que sea paralelo al vector binormal, haciendo las derivadas que ya hemos encontrado y multiplicándolos en producto vectorial. La primera valía menos 2, 0, 1, que está acá, lo estoy poniendo como una matriz columna, y la segunda derivada es menos 1, 0, menos 2, lo estoy poniendo también como una matriz columna. Haciendo el producto vectorial nos da esto. Y fíjense que lo estoy poniendo como una terna ordenada. Y lo estoy volviendo unitario, lo estoy dividiendo entre su módulo. En este caso es fácil, ¿no? Porque simplemente lo vuelvo 1 al 5. Y este es el vector binormal. Y fíjense que el vector binormal para este plano, para esta curva, es menos j. Qué interesante, ¿no? Porque si me voy a mi dibujo, el vector binormal, creo que ya no me va a permitir hacer. No, ya no me permite, pues, dibujar, digamos, si lo quiero dibujar acá. Sí, ahí. Lo voy a pintar negro y ese vector está acá. Ese es el vector binormal. En el plano, y igual a 2. Ese es el vector binormal. No es el que está apuntando en la dirección de j. Es como j, ¿no? Es como j, pero su vector es al revés. Es en sentido contrario. Ese es el vector binormal, y ese vector binormal es el vector normal de este plano. Del plano y igual a 2. Su vector normal es j, ¿no? Es j, es 1. Pero el verdadero sentido de este vector es en el otro, ¿no? En menos j. Ahí está un plano. Y ese plano se llama el plano binormal. Ese plano, digamos, por acá. Así. Lo vamos a... formato de fondo, le vamos a poner transparencia. Y ya está. Ese plano es el plano binormal. Y igual a 2 y su vector normal es este. Interesante, fíjense, las ecuaciones nunca mienten. Todo lo que hemos aprendido está acá. Ya tengo el vector binormal, por lo tanto, entonces calcularemos el vector normal. El vector normal es un vector paralelo al vector binormal multiplicado en producto vectorial con un vector paralelo al vector tangente. En otras palabras, b por t. Como ya tengo b y ya tengo t, el resultado es este. Podría haber multiplicado directamente con este, ¿no? Pero parece que lo he multiplicado con menos 5. Y este es el vector. Ese es el vector normal. Por lo tanto, ya puedo escribir las ecuaciones de mis planos. El plano osculador tiene como vector normal al vector binormal, es decir, este. Por eso estoy multiplicando este vector con este otro que es x, y, z, un punto cualquiera del plano, y un punto conocido del plano es menos 1, 1, 2, 2, porque nos han pedido en ese punto. 1, 2, 2. O este, ¿no?
en este punto. 1, 2, 2. Y simplificando, fíjense, el plano osculador sale el que sabíamos, el que tenía que ser. Sale lo mismo. El plano normal, ¿qué vector normal tiene? A ver quién me dice, el plano normal, ¿qué vector normal tiene? El plano normal. Hay tres planos, ¿no? El osculador, el normal y el rectificante. Y el plano normal, que es el siguiente plano que estoy queriendo hallar, ¿qué vector normal tiene? Tangente. El vector tangente, correcto. Entonces el vector que voy a usar es este. Perfecto. Ese mismo. Y el mismo punto. Y la ecuación es esa. ¿Y cuál es el vector normal para el plano rectificante? Binormal. No, el vector binormal es para el plano osculador, ya lo hemos usado. Del plano rectificante, ¿cuál es su vector normal? Normal. El vector normal. El vector normal. Y el vector normal es este. Y ese es el que estoy usando y su ecuación es este. Ya tengo la ecuación del plano rectificante. Este plano, no se olviden, es un plano tangente a la curva. El plano normal es un plano normal a la curva. Y el plano osculador es un plano que contiene a la curva. Por lo menos en ese punto. Es un plano que besa a la curva en ese punto. Y ya está. Esta es una pregunta de un examen pasado y fíjense, era bastante sencillo, digamos. Bastante sencillo. No era muy complicado. Y esta es la figura o la curva que estamos generando, esta. Y seguramente si usábamos esta, tendríamos otro plano rectificante. Su plano rectificante, su plano osculador para este plano seguramente va a ser y igual a menos 2. El plano osculador para esta curva, para la que estoy mostrándoles. En cambio, para esta otra, su plano osculador es y igual a 2. Y de este otro, y igual a menos 2. A ver, una consulta. ¿Cuánto valdrá su curvatura? Bueno, habría que empezar a derivar como locos, ¿no? Primera derivada, segunda derivada, etcétera, etcétera. Puedo hacer todo eso. Pero me puedo dar cuenta fácilmente viendo el ejercicio, sin necesidad de calcular absolutamente nada. Lo que les estoy preguntando es cuánto valdrá su curvatura, cuánto valdrá K. 1 sobre raíz de 5. Bien, vale 1 sobre raíz de 5. Uno sobre raíz de 5. A ver, para el resto de la clase, ¿de dónde ha salido eso? Del radio de la circunferencia. Es igual al radio de curvatura. Exacto, el recíproco, ¿no? El inverso. Sí. Inge, tenía una duda. Adelante. Ese más menos 2, ¿de dónde saca? Ese me he perdido. El más menos 2. Sí, y igual a más menos 2. Sale de acá. Cuando yo reemplazo 2 acá, voy a tener este plano. Pero esta región es simétrica. El hiperboloide es simétrico. Por lo tanto, seguramente lo va a volver a cortar también a la curva, a la esfera, en otro plano que tiene que ser el simétrico del 2. Y ese es el menos 2. El menos 2. Es simétrico. La distancia de este punto a este punto va a ser la misma que la distancia de este punto a este punto. Y esa distancia es 2. Y igual a 2. Entonces aquí voy a tener para y. ¿Y de dónde estoy inventándome eso? De acá, ¿no? De ese punto. De ese puntito. Solo estoy viendo la componente, porque fíjense, ¿y por qué me estoy fijando en y? Porque y es el término que se anula. Porque y es el término que se anula. Cuando yo lo sumo, fíjense, acá puse 0. Y no cuenta. Y me sale esta circunferencia. Pero esta circunferencia, ¿en qué plano está? ¿O en qué planos va a estar? Porque en realidad esto es un cilindro. Es un cilindro. En el espacio, eso es un cilindro. A ver, creo que tengo un cilindro por ahí. Es un cilindro como este. Y le vamos a sacar su relleno. Y este cilindro que tenemos acá
En realidad es así. Este cilindro lo puedo mover acá. Tengo otra curva que contiene a las circunferencias. Eso que estoy dibujando y que le podemos poner un contorno negro tal vez para que se vea mejor, si es que nos deja. Ese cilindro es este. Entonces, si yo quiero saber de dónde he sacado realmente esto, lo que tengo que hacer es intersectar este cilindro con cualquiera de esas curvas, digamos con esta, con cualquiera de las dos. Entonces, si x al cuadrado más z al cuadrado vale 5, entonces diré y al cuadrado va a ser igual a 9 menos 5, y eso es 4. Y y, por lo tanto, valdrá más menos 2. ¿Se dan cuenta de lo que he hecho? Ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Y cuánto vale la torsión? 0. 0. 0, porque la curva de intersección es una circunferencia contenida en este plano. Esta circunferencia está contenida en este plano. Fíjense, no tiene alabeo, no está curvado. Es una circunferencia simple y llana. Pero está en un plano que se llama y igual a 2. Es la intersección de este plano con este cilindro. Y como la curva está contenida en un plano, no se está desprendiendo del plano, su torsión tiene que ser 0. Fíjense que en muchos casos, no necesito hallar las ecuaciones, solo tengo que entender su geometría. Por ejemplo, si me diesen, a veces en los exámenes aparecen cosas como estas, y el solucionario no lo dice, no lo expresa. Pero a veces me dan, digamos, la ecuación de cualquier cosa, digamos una elipse. Una elipse. Y me dicen que esta elipse se intersecta con este plano. Con un plano cualquiera. Se está intersectando con ese plano. Y digamos que el plano está incluso inclinado, una cosa así. Y le vamos a sacar su relleno de forma también para que se vea mejor. Y al intersectarse seguramente voy a poder generar una cosa como esta. Una cosa como esta. La intersección va a ser una cosa como esa. Un poquito más acá, y ya está. Y le vamos a cambiar su formato de forma para hacerlo transparente. Un poquito más transparente. Para no perder de vista el dibujo. Y me dan la ecuación de este elipsoide, y me dan la ecuación del plano, y me dicen hallar la ecuación de su plano osculador. Y la mayoría de la gente empieza a querer encontrar la forma vectorial, a derivar una vez, a derivar otra vez, encontrar el vector binormal, y para un determinado punto encuentro el plano osculador, pero ese ha sido un trabajo innecesario, porque si me han dado el elipsoide y me han dado el plano que se intersecta con el elipsoide, el plano que se intersecta con el elipsoide es el plano osculador. Ya es, no necesitan hallar absolutamente nada, porque me han dado la ecuación de ese plano. Si yo les digo, por ejemplo, hallar el plano osculador que resulta de intersectar, de la curva que resulta de intersectar esta esfera con el plano z igual a 0, ¿cuál es la ecuación del plano osculador? Z igual a 0. Z igual a 0, perfecto. Y acá hemos encontrado exactamente lo mismo, porque el plano de intersección es este, y igual a 2. Y este tiene que ser, por lo tanto, el plano osculador. Y haciendo todo este berrinche que hemos hecho acá, hemos encontrado exactamente lo mismo. Entonces no había necesidad. No había necesidad. Yo viendo esto, viendo la simetría, decía, el plano osculador va a ser y igual a 2, directo. Porque ese plano está conteniendo a la circunferencia de intersección. Y la circunferencia es esta. Tiene raíz de 5 como radio. Fíjense, no es solo resolver el ejercicio a las locas, ¿no? Es ponerse a pensar 5 minutos y empezar a
a calcular sin necesidad de hacer absolutamente nada. Bueno, y en otros casos, bueno, habrá que hacer, y les estoy mostrando acá algunos truquitos, ¿no? En vez de empezar a encontrar t para encontrar este punto, me he guardado el coseno de t para que tenga validez en este punto, en el punto 1, 2, 2, igualando el coseno, igualando el seno, y esos son los resultados que hemos reemplazado acá, sin necesidad de encontrar t. Y luego hemos hecho los productos y nos hemos encontrado con esto que ahora estamos analizando, que se puede hallar sin necesidad de haber hecho nada de esto. No he necesitado encontrar el vector tangente, no he necesitado encontrar el vector binormal, porque yo sabía que el plano que está intersectando, que está conteniendo esta circunferencia, es 2. El plano z igual a 2 y el plano z igual a menos 2. ¿Y cómo he hecho eso? Fácil, ¿no? Hemos hecho sumando estas dos ecuaciones, hallando esta y reemplazando x al cuadrado y z al cuadrado en esta ecuación o en esta. Y el resultado me va a dar lo mismo, y igual a 2. Genial. Pasemos a otro ejercicio. Pasemos a otro ejercicio. Diferente. El anterior que hemos hecho es típico. Todos los exámenes preguntan cosas como esas. A veces es más fácil, a veces son más difíciles, a veces la curva no es una curva plana, entonces ahí sí tendremos torsión y demás. Pero en este ejemplo, que lo ha propuesto el ingeniero Fernández, creo, este ejemplito, en algún examen pasado, docente de cálculo 2 también, buen amigo, digamos, era fácil de resolver este ejercicio. Veamos otro. Me están dando una función vectorial r de t, que está en el espacio, dicen, y que es derivable 2 veces, al menos 2 veces, es derivable al menos 2 veces, y me da un vector fijo, es decir, que no depende de t. Un vector como el vector 1, 1, 1, el vector 1, 2, 2, cualquier vector. De tal forma que su módulo dice que vale 4 del vector b. Y si yo multiplico el vector que me están dando con este vector fijo, con ese vector fijo, el resultado dice que es 4 veces ti. Además me dan otra condición. Dice que la primera derivada de este vector es perpendicular al vector b. Y me están preguntando si la primera derivada y la segunda derivada de t son perpendiculares. En otras palabras, me están preguntando si la velocidad y la aceleración son perpendiculares. Es decir, que la aceleración tendría que tener la misma dirección del vector normal unitario. El vector tangente, la primera derivada es paralelo al vector tangente. Y la aceleración, si son perpendiculares la velocidad y la aceleración tendría que ser paralelo al vector normal. A ver, lean nuevamente ustedes por su cuenta la pregunta y empezamos a resolver para que quede más claro. Lean por su cuenta. Lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Ya lo han leído, jóvenes? Empezamos a resolver entonces. Averiguaremos si son perpendiculares la velocidad y la aceleración. Esto es la velocidad, no se olviden, y esta es la aceleración. Veamos. Partiremos de esta ecuación, que es lo único que tengo, ¿no? Partiremos de esta ecuación. Y a partir de esta ecuación trataremos de encontrar la velocidad y la aceleración. Porque es lo único que tengo. Entonces, partimos de esa ecuación. Lo voy a derivar. Pero este es un vector fijo. Por lo tanto, el único vector que se va a derivar es este. Porque voy a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería este. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero la derivada del segundo es el vector nulo. Por lo tanto, el único término que queda es ese. Es el único término que queda. Pero esto es una igualdad. Por lo tanto, si voy a aplicar el concepto de la igualdad, tengo que derivar también este lado. Y la derivada de eso es 4 veces y. ¿De acuerdo? Ya tenemos ese resultado. 4 veces y. Veamos, hallemos un módulo. Voy a hallar el módulo de esto. Y el módulo de eso es todo esto. Y el módulo de esto.
Y el módulo de eso es 4, porque sería el valor absoluto de 4 por el módulo de i, pero el módulo de i es 1. Y en este caso tenemos el módulo de esto por el seno de b, de tita. ¿Se dan cuenta, no? ¿De dónde sale el seno de tita? Lo que estoy haciendo es el producto vectorial. El producto vectorial es el módulo de la primera derivada, que es esto, por el módulo de la segunda derivada, que es esto, y por el seno del ángulo y por un vector unitario. El vector unitario vale 1 y su módulo, el módulo de todo esto, es simplemente la derivada de la función en módulo, el módulo de b y el seno de tita. ¿Se dan cuenta, no? ¿De dónde ha salido eso, jóvenes? Sí. Si no se dan cuenta, digamos, sería todo esto multiplicado por un vector que le voy a poner acá, unitario, le voy a llamar E, pero el módulo de este vector es 1. Ese término ya no lo puse, ¿no? El módulo de ese vector vale 1. Vale 1. Por eso es que desaparece. Por eso es que ya no lo puse en esta expresión. Vale 1. Ahora, como datos también me han dado el módulo de b. Y el módulo de b vale 4. Eso vale 4. Por lo tanto, este 4 con este 4 se nos van. ¿Y de dónde sale esto? Porque me dice que la primera derivada es perpendicular a b. Por lo tanto, el seno de 90 es 1. ¿De acuerdo? De ahí sale. Por eso tenemos eso. Por eso concluimos de que este es un vector unitario. Como este es un vector unitario, entonces el producto escalar del vector r de t respecto de t es 1. Si yo derivo, voy a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso vale 0. Estos dos términos son iguales. El producto escalar es conmutativo, por eso sale 2 veces lo mismo. Este 2 pasa a dividir al 0 y me queda esta ecuación. Y esta ecuación me dice que la primera derivada es perpendicular a la segunda. Y el resultado es, por eso, 0. Entonces ya puedo responder mi pregunta. La velocidad y la aceleración son perpendiculares. Bonita pregunta, ¿no? Hemos utilizado varias cosas. Es una bonita pregunta. Podría ser pregunta de examen. Podría haber sido una pregunta de examen. Y hemos utilizado todo lo que nos han dado. Hemos utilizado como punto de partida esta ecuación. Estoy reiterando. A esta ecuación lo estoy derivando. La derivada me da esto. Como resultado, estoy hallando el módulo. Esto va a ser el módulo del primero, el módulo del segundo. Acá tendríamos B. Tendríamos B, lo que teníamos al principio, por el seno del ángulo por E sub u. Por E sub u. Estoy hallando el módulo de E sub u, que vale 1, es 1. Luego esto es 4 nomás. El seno de 90 vale 1, porque dice que la primera derivada es perpendicular a b, por lo tanto este vector es perpendicular a este vector, al vector r de t, mejor dicho, es perpendicular, por lo tanto esto desaparece, el módulo vale 4, de ahí sale esta expresión. Y me está diciendo que este vector es unitario, por lo tanto, acá estoy haciendo lo que sabemos. Como vale 1, estoy empezando a derivar acá, la derivada del primero por el segundo, etcétera, 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 y como esto es una constante, la derivada de esa constante vale 0. Estos dos términos son iguales, por eso los sumo, igualados a 0, y esta ecuación, bueno, este 2 desaparece,
pasa a dividir a este 0 y se anula, y aparece esta ecuación vectorial que yo ya conozco. Cuando un producto escalar es 0, quiere decir que los vectores que estoy multiplicando son mutuamente perpendiculares, son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, este vector es perpendicular a este vector. Y ya está, ya puedo responder la pregunta, ya puedo decir la velocidad y la aceleración, o lo que es lo mismo, la primera derivada y la segunda derivada, porque t es el tiempo, son perpendiculares. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ninguna duda, Inge. Ninguna, perfecto. ¿Algún otro joven? Todo está claro. Bonito ejercicio. Fíjense, al hallar el módulo de esta función, de esta parte, de este vector, el módulo es esto, no se olviden. Y esto es el área del paralelogramo. Un paralelogramo que se forma entre este vector y este vector. Y este es el ángulo que existe entre ambos vectores, multiplicado por el vector que le da su dirección. Y este vector tiene que ser unitario, porque todo esto es el módulo. Esa es la parte, digamos, que tal vez no se comprenda muy bien de dónde ha salido todo esto. Ha salido de la definición de producto vectorial. Y el vector que está por acá, que debería haber un vector, porque el resultado es un vector, como es unitario, lo he puesto 1. Ahí, ¿no? Pero es el módulo de este vector, por el módulo de este vector, por el seno del ángulo. Esto representa un paralelogramo, el área de un paralelogramo. Y el área de ese paralelogramo dice que vale 4. Podría haber sido una pregunta también como esa, ¿no? Es decir, hallar el área del paralelogramo que forman los vectores R' de t con B. Entonces, sabiendo todos estos datos. Podía haber hallado, y la pregunta terminaba acá. Yo decía, el área vale 4. Sin necesidad incluso de tener el ángulo. Sin necesidad de tener el ángulo. Bonita pregunta. Hay varias cosas que se podrían rescatar de él. Veamos otro. No sé, creo que es el 4, yo puse 5. No sé cuántos hemos hecho ya. Ahí hemos hecho varios, ¿no? Hemos hecho varios. Este debe ser el último. Me piden, bueno, nos dicen, hay una curva que se forma con la intersección de este paraboloide que se proyecta verticalmente sobre esta parábola. En el plano z igual a 0. Hallar el ángulo de las rectas tangentes a la curva en este punto y en este punto. En el punto 0, 0, 0 y en el punto 1, 1, 2. A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que parametrizar. Acá tengo un paraboloide, fíjense, tengo un paraboloide. Y acá tengo un cilindro. Hasta acá está el cilindro. Y esto es el plano, z igual a 0. Por lo tanto, el plano z igual a 0. Con esto me da simplemente la parábola en el plano x100. Y dice que eso es la sombra de la curva que está contenida también en esta superficie que es un paraboloide. En otras palabras, lo que nos está diciendo, la curva se forma al intersectar este paraboloide con este cilindro. Este z igual a 0 me están dando un poco para confundirme, porque en realidad no me están dando el cilindro, me están dando la parábola. Pero me están diciendo que la parábola es la sombra de la curva que se encuentra en este paraboloide. Entonces, ¿cómo obtengo eso? Intersectando este paraboloide con este cilindro. Y me olvido de z igual a 0. ¿De acuerdo? Porque si tomo en cuenta z igual a 0, esto ya no es un cilindro, esto es una parábola en el plano z igual a 0. Y el plano z igual a 0 será el plano osculador de esta parábola. Pero voy a tomar en cuenta solo este paraboloide y este cilindro, como cilindro, no como parábola. Entonces, la manera de parametrizar, creo acá más fácil sería hacer que y valga 0, perdón, que y valga t. Si y vale t, x vale t al cuadrado. Si y vale t, x vale t al cuadrado. No me conviene ponerle a xt, ¿no? Porque cuando despeje y, voy a tener x en raíz.
x en raíces. Derivar raíces es más complicado. T en raíz tendríamos, ¿no? Entonces me conviene que y sea t, y de esa forma tengo que x vale t al cuadrado. Así me evito trabajar con la raíz. Y teniendo y teniendo x, ya puedo encontrar la variable en z, porque la curva también está en este paraboloide. Entonces x vale t al cuadrado sería t a la cuarta, y y será t al cuadrado. Fíjense, ya tengo las ecuaciones paramétricas. Y los ordeno, x vale t al cuadrado, y vale t, y z vale t a la cuarta más t al cuadrado. Y ya está. Con eso ya está resuelto este ejercicio. Ya tengo la curva. Necesito en los puntos, bueno, tengo que empezar a derivar, perdón. Tengo que empezar a derivar. Bueno, acá simplemente evalué los puntos en 0 y en 1 para saber los puntos. Para 0, 0, 0, t tiene que valer 0, porque necesito el valor de t. Y si tengo el punto 1, 1, 2, parece que t tiene que valer 1, porque si aquí pongo 1, aquí tengo 1, aquí tengo 1 y aquí se va a hacer 2. Por lo tanto, ya tengo el valor de t, que es 0 para el primer punto, y ya tengo el valor de t, que es 1 para el segundo punto, para el punto p sub 2. ¿Qué más nos piden? Hallar el ángulo, dice, de las rectas tangentes a la curva en estos dos puntos. Bueno, necesito derivar la función. Lo derivamos a nuestra función, eso es 2 veces t más u, 1, 4t al cubo más 2t. Ya tengo la derivada, y esa derivada lo voy a evaluar en t igual a 0 y en t igual a 1, en estos puntos. En ese punto y en ese punto. Y esos ya tengo. En t igual a 0 me va a dar 0, 1, 0. Y en t igual a 1 me va a dar 2, 1 y 6. Tengo que hallar el ángulo entre estos dos vectores, porque eso es suficiente para hallar el ángulo de las rectas que existen entre las rectas. Tengo que comparar sus vectores direccionales de ambas rectas. Y este es el vector direccional a la recta tangente en este punto, a la curva, tangente a la curva, y este es el vector tangente a la curva en este otro punto. Entonces, esos puntos me sirven para escribir. Puedo escribir las ecuaciones de estas dos rectas también, pero yo necesito solo el ángulo entre las rectas. Por lo tanto, solo voy a tomar en cuenta sus vectores direccionales. Y el ángulo lo puedo encontrar con el producto escalar. El producto escalar es el producto escalar del primer vector con el segundo vector, es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo. Parecido a esto, ¿no? Solo que con coseno. El producto escalar en su definición geométrica, en su definición física. Haciendo el producto escalar tenemos este resultado final. El coseno vale 1 sobre raíz de 45 y por lo tanto, usando arcocosenos y teniendo cuidado en el ángulo si está en radianes o está en grados, resulta que esos dos vectores son casi perpendiculares. No hay un ángulo que subtienden entre ellos de 81 grados, de 80 grados más o menos, casi 90. Entonces son dos vectores que más o menos estarían así. Un vector direccional será ese, y el otro vector direccional será casi 90. Digamos así, y con tamaños diferentes, por supuesto. Casi 90, 81 grados. Ese es el ángulo que existe entre ambas rectas que son tangentes a la curva en este punto y en este otro. Y con eso damos por concluida nuestra clase de ejercicios. Hemos hecho varios ejercicios, rapidito, ejercicios bonitos, ejercicios conceptuales, y hay un montón de estos ejercicios para hacer, de todo tipo de demostraciones. Nunca se olviden de la teoría. La teoría es fundamental para resolver ejercicios. Si no saben teoría, no se puede adivinar. No se puede adivinar. Hacer práctica, como hay un dicho bonito que dice que hacer teoría sin práctica es imposible. O sea, solo hacer teoría sin hacer ejercicios es imposible para que uno aprenda. Pero hacer ejercicios sin práctica, sin tener teoría, mejor dicho, sin tener teoría, hacer práctica sin tener teoría, es una ilusión. No se puede.
Se necesita siempre teoría para resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Y hasta acá es su examen del día, bueno, no sé, creo que no ha salido publicado todavía las fechas, pero hasta acá es su examen que va a empezar seguramente la siguiente semana. Lo peor que pueda ocurrir es que su examen sea el lunes. Entonces, prepárense con esa visión, ¿no? De que van a dar el lunes, pero no sé si será el lunes. Pero siempre hay que estar preparado para lo peor. Y lo peor es que su examen sea el lunes. Bueno, lo voy a cerrar este documento antes de que lo cierre. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ingeniero, del ejercicio 3, la curvatura, ¿por qué es la inversa del radio de la esfera? Por la teoría justamente que estoy hablando. No es el radio de la esfera, es el radio de la circunferencia, porque el radio de la esfera es 3. Y el radio de la circunferencia es raíz de 5, un poquito menor. Ahora, ¿por qué yo sé que el radio de la curvatura es esto? Buena pregunta. Porque la curvatura, cuando hallamos su inverso, vamos a poner una flechita ahí para indicar que estamos sacando acá, su radio de curvatura es igual, esto es por la teoría justamente, es igual a 1 sobre la curvatura. 1 sobre la curvatura. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia, que resulta de haber intersectado la esfera con el hiperboloide o con el plano y igual a 2, la circunferencia que obtenemos es esta. Y es una circunferencia. Y su radio vale raíz de 5. Por lo tanto, si su radio vale raíz de 5, quiere decir que esto es raíz de 5. Que eso es raíz de 5. Y por lo tanto, si es raíz de 5, su curvatura va a ser su inverso, 1 sobre raíz de 5. Esta es la formulita que tenemos que saber. Esa es la relación entre la curvatura y el radio de curvatura. Y si yo tengo ya el radio de curvatura, porque el radio de curvatura es eso, ¿no? Es el radio de una circunferencia, el radio variable de una elipse o el radio de cualquier curva. Estamos hablando siempre de lo mismo. A eso se le llama radio de curvatura o simplemente radio. Hemos aprendido como radio, ¿no? El radio de la esfera, el radio de la circunferencia, etcétera, etcétera. Pero ese radio en realidad se llama radio de la curvatura. Y como ya tengo el radio de esta circunferencia, la curvatura va a ser su inverso. Su inverso. ¿Está claro, Rubén? Sí, sí, muchas gracias. Qué bien, me alegro. Otra duda. ¿Conocen la historia del varón de Münchhausen? Es una enfermedad, en realidad, que rejuvenecía cuando mentía, cuando empezaba a mentir. Hay una película, incluso antigua, si lo buscan en YouTube, Las aventuras del varón de Münchhausen, o en alemán. Y este personaje rejuvenecía cuando mentía. Y yo más o menos hago lo mismo, rejuvenezco cuando me preguntan. Pero no les miento, ¿no? Por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna más. Dije, bueno, adelante. del ejercicio 4, no sé si puede bajar. Ahí está. Un poco más abajo, por favor. Poquito más abajo. Sí, donde está el vector tangencial igual al módulo del vector del vector R. Desde ahí, desde ahí no sé si podría volver a explicar. Ya, hasta aquí, pero entendido, ¿no? Fíjense, después sí, de hasta ahí entendí. Los datos, este módulo se me va con este 4, luego me dicen que los vectores son perpendiculares, de que este vector es perpendicular a este. Por lo tanto, el ángulo que existe entre este vector y este vector tiene que ser 90 grados. Por lo tanto, el seno vale 1 y obtenemos este resultado. Por lo tanto, cuando yo derivo una función respecto del tiempo, obtenemos un vector tangente. Pero casualmente ahora este vector tangente es el vector tangente unitario, porque es unitario, fíjense, su módulo vale 1. Por lo tanto, voy a partir de esto.
y me voy a acordar de una propiedad que es esto, ¿no? Voy a meter una ecuación acá. Me voy a acordar de esta propiedad de los módulos. Si yo tengo un vector cualquiera, digamos el vector A, y lo multiplico escalarmente consigo mismo, vamos a multiplicarlo escalarmente consigo mismo, en producto escalar, este vector multiplicado escalarmente consigo mismo, ¿eso a cuánto es igual? ¿Quién me dice? Es igual al módulo del vector A Al cuadrado. elevado al cuadrado. Perfecto. Veo que están estudiando. Me alegro. Lo voy a poner al cuadrado esto. Vamos a abrir nuestro editor de ecuaciones y lo ponemos al cuadrado. Eso. Pero ahora resulta que esto ahora es 1, porque es unitario para este ejercicio. Por lo tanto, si yo quiero hallar el módulo al cuadrado igualado a 1, eso es lo mismo que decir el producto escalar del vector consigo mismo es igual al módulo de esto, ¿dónde está? Elevado al cuadrado. Estoy usando esa misma propiedad, porque ya sé el resultado vale 1. Estoy usando, ¿no? El producto escalar de un vector consigo mismo es igual a su módulo elevado al cuadrado. Por lo tanto, el vector, o en otras palabras, puedo meter otra ecuación más acá, para que se vea mejor. Lo copiamos, lo pongo acá, a la 1, y esto lo elevo al cuadrado. Tal vez se entienda mejor así. Elevo al cuadrado. Estoy usando esta propiedad. El producto de un vector consigo mismo en producto escalar es su módulo elevado al cuadrado. Por lo tanto, estoy multiplicando este vector en producto escalar consigo mismo y el resultado es igual a su módulo al cuadrado. Pero de esta ecuación yo estoy obteniendo de que ese módulo vale 1. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es derivar. Si me olvido de todo esto, digo, eso vale 1. Y entonces derivo nuevamente esta función. ¿Por qué vuelvo a derivar esta función? Porque necesito la segunda derivada. Y en esa ecuación va a aparecer la segunda derivada. Derivo el primero, el segundo sin derivar, el primero sin derivar, y la derivada del segundo. Pero la igualdad es como una balanza. Lo que le haga a un lado le tengo que hacer al otro lado. Si le aumento, no sé, una derivada a este lado, 5 kilos de derivada a este lado, también le tengo que aumentar 5 kilos de derivada a ese lado. Si derivo a un lado, tengo que derivar al otro lado también. Y la derivada de una constante es 0. Ahora, este término es igualito que este término, porque el producto escalar es conmutativo, por lo tanto, tengo 2 veces de eso. Bueno, y el 0 se queda inalterable, ¿no? Ese 0 se queda inalterable. Y este 2 que tengo acá, lo paso a dividir. Lo pasamos a dividir al otro lado. Este 2 lo pasamos a dividir acá. Y me queda simplemente 0. Y me queda esta condición. Esa es una ecuación vectorial. No me interesa cuánto vale la primera derivada. No me interesa cuánto vale la segunda derivada. Pero yo sé que si los multiplico en producto escalar, el resultado es 0. Y esa es la condición de perpendicularidad. Es la ecuación de un plano también, ¿no? Y este producto usamos harto cuando en geometría analítica. Si quiero encontrar vectores perpendiculares, hacemos cumplir esta condición. Un plano perpendicular a una recta, 2 rectas perpendiculares, 2 planos perpendiculares. Siempre usamos las mismas condiciones de perpendicularidad. Y para el paralelismo utilizamos el producto vectorial. Y esta ecuación ya me está respondiendo la pregunta, porque me está diciendo que la primera derivada es perpendicular a la segunda, que es lo que me habían preguntado. Me decían, determinar si la primera derivada es perpendicular a la segunda. Y esta ecuación me dice que sí, que son perpendiculares. ¿Está claro, jóvenes? El joven que ha preguntado, espero que esté claro. No, sí, muy claro, está bien. Gracias. ¿De qué? Bueno, y con eso damos por terminada nuestra clase de ejercicios, que creo que ha estado bonita nuestra clase. Fíjense, hemos hecho varias cosas
utilizando varios conceptos. Por ejemplo, este ejercicio es también interesante, ¿no? Porque aquí estoy pudiendo encontrar las ecuaciones de Frenet-Serre también, pero para una rapidez cualquiera. Por eso aparece un B acá, aparece un B, solo es multiplicar por B a las ecuaciones y aparece la derivada de t respecto de t, n respecto de t y b respecto de t. Y si aquí coloco S, si estoy parametrizando en términos del arco, desaparece B y desaparece B en todos los casos. Si pongo S acá y si pongo S acá, este B desaparece, este también, se vuelve 1 en realidad, y este también. Y tengo las mismas fórmulas de Frenet-Serre, pero ahora parametrizadas en términos del arco o parametrizadas en términos de T. Y esto es lo que hemos utilizado, ¿no? Como la curva estaba contenida en un plano, su torsión vale 0, nos quedaba esta ecuación, fíjense, nos ha quedado esa ecuación, y a partir de esta ecuación, hemos, en realidad de esta ecuación, esto se hacía 0, y acá en esta función, en esta ecuación vectorial, hemos hallado sus módulos, y hemos podido hallar fácilmente la curvatura. En este caso, el radio de curvatura sería 15, su inversa de este. El radio de curvatura valdría 15. Y en este ejercicio he aprovechado también para explicarles cómo podríamos encontrar el centro de la circunferencia osculadora. Esa circunferencia está en el plano osculador, siempre. Fíjense que el plano osculador es bien importante, ¿no? El plano osculador está siempre presente en todo. Si yo quiero encontrar las coordenadas del centro de la circunferencia osculadora, esta circunferencia está en el plano osculador. Yo podría, por ejemplo, decirles un ejercicio bien complicado, bueno, no complicado, pero que haga varias cosas. Yo les podría decir, me dan una curva, y en la curva quiero hallar la circunferencia osculadora en un determinado punto, y me piden encontrar la ecuación de una recta que pasa por el medio o por el centro de la circunferencia osculadora a esta curva. Y que esa recta además sea paralela a un plano, o que tenga la misma traza que otro plano. Fíjense, puedo mezclar varias cosas. Se pueden mezclar varias cosas y el ejercicio resultaría bonito, porque implica varias cosas. Implica hacer estas cosas, implica encontrar centros de ecuaciones de la circunferencia osculadora, y implicará encontrar el vector direccional de la recta, etcétera, etcétera. Se pueden mezclar varias cosas, ¿no? Y con eso damos por concluida nuestra clase.